Tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que como saben, pues hoy corresponde hacerlo virtualmente. Entonces, como siempre, tengan presente, por favor, que la idea de este proceso de aprendizaje es que ustedes desarrollen, digamos, autonomía y que lo puedan hacer de manera, digamos, individual en sus espacios que han dedicado para ello. Y que a medida que ustedes, digamos, se esfuerzan por aprender nociones y conceptos e ideas que a lo mejor sean totalmente nuevos, que vayan, digamos, escribiendo en algún lugar algunas preguntas que ustedes puedan tener, y en la sesión con el profesor poder, digamos, discutir acerca de las respuestas a esas preguntas que ustedes tengan. Entonces siempre es muy importante que ustedes traigan a las sesiones, y no importa si son virtuales o presenciales, no importa, da igual, pero que traigan preguntas que ustedes puedan tener en relación con los conceptos que han estudiado previo a esa sesión. Entonces, digamos, el primer espacio que vamos a tener hoy y cada vez es para tratar de resolver algunas preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, les pregunto, ¿alguno o alguna de ustedes tiene algunas preguntas que quisiera formular? Bueno, repito la pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Algo que desea? Déjenme hacer una pequeña prueba aquí. Bueno, entonces miren, vamos a hacer una cosa. No creo yo que ustedes no hayan, digamos, estudiado algo, ¿no? Incluso han estado trabajando por vía de ejemplo en una tarea consistente en los fundamentos constitucionales del derecho civil, y no creo yo que no tengan ninguna pregunta en cuanto a lo que han estado aprendiendo. Entonces voy a dar 3 minutos para que cada uno y cada una de ustedes prepare una pregunta cualquiera, y al finalizar los 3 minutos, pues yo me voy a dirigir a alguno o a alguna de ustedes y le voy a decir cuál es su pregunta. Formúlela a través del micrófono, y entonces usted va a formular la pregunta que ha preparado en estos 3 minutos. ¿Alguna duda en cuanto a esta temática o lo que van a hacer ahorita? Vamos a ver. Todo bien, Lee. Ok, gracias. Bien, 3 minutos entonces. Bien, ahora que ustedes han escrito sus preguntas, vamos a cerrar ahorita, digamos, el espacio para poderlas escribir. Ya se han escrito suficientes, y déjenme decirles que algunas de las preguntas que ustedes han formulado pues son bastante, digamos, profundas y no tan fáciles de explicar, y también, digamos, a lo mejor no haya tiempo como para contestarlas todas, pero sí me gustaría tocar algunas de ellas, ¿verdad? Para
como lo dije al principio, tratar de resolver algunas inquietudes que a lo mejor sean comunes y que las tenga no solo la persona que hizo la pregunta, sino todos o todas. Entonces, voy a ver si puedo, repito, contestar, no todas, pero sí algunas de las preguntas. Una de ellas dice que cuál es la relación entre el derecho civil y el derecho constitucional. Bien, precisamente la relación que hay es tan grande, digámoslo así, y tan importante de conocer, que hemos dedicado toda una semana para trabajar una actividad que relaciona o vincula precisamente el derecho constitucional con el derecho civil. Y esa relación es en realidad una relación jerárquica, es decir, hay una jerarquía entre las normas, de tal suerte que algunas tienen, digámoslo así, pues quizás más importancia que las otras, es decir, más peso, más valor, más como aplicabilidad, si podemos utilizar esa palabra. Les pongo un ejemplo. Dentro del concepto de norma así amplio, genérico, podemos encontrar normas, llamémosle primarias, podemos encontrar normas secundarias, normas reglamentarias y normas administrativas. Es decir, podemos encontrar, repito, al clasificar o tratar de ubicar las distintas normas en base a las características que las identifican, definitivamente podemos encontrar de todo tipo de normas. Por ejemplo, está la Constitución. La Constitución es una norma en términos generales. Tenemos también tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, ha otorgado juntamente con otros países, de ahí su nombre, internacionales, entre naciones. Algunos de estos tratados regulan derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. Estos tratados, ojo, forman un bloque con la Constitución, en el sentido de que tienen el mismo peso, la misma importancia, el mismo valor. De tal manera que un tratado internacional sobre derechos humanos debe ser observado en nuestro país de la misma manera que se observa la Constitución. Debe. Estamos en el mundo del deber ser. A veces ese mundo del deber ser no coincide necesariamente con el mundo del ser. Es decir, a veces no existe pues esa observancia o ese cumplimiento de los principios y de los mandatos constitucionales. Y de eso podemos encontrar múltiples ejemplos. Luego, si pudiéramos establecer una jerarquía, pues debajo de la Constitución, debajo, en el sentido de que la Constitución está encima y por ende prevalece o tiene mayor fuerza, mayor peso, pues por debajo están las leyes. Leyes que son llamadas leyes secundarias. Y el mismo nombre, secundarias, pues da la idea de que hay algo antes. O sea, no hay segundo sin primero. Para que haya segundo tiene que haber un primero. Y ese primero es la Constitución. Y ese segundo son las leyes, valga la redundancia, secundarias. Dentro de las leyes secundarias encontramos la mayoría de códigos, entre ellos el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Familia, el Código, Código Penal, los códigos procesales, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, y también encontramos múltiples leyes, como por ejemplo la Ley Procesal de Familia,
la ley, el código de trabajo, la ley, que les diré, contra la violencia intrafamiliar, y otro un montón de leyes, tantas que cuesta como hacer una lista completa de ellas, porque, repito, son bastantes. Pero, digamos, si pudiéramos seguir con esto de la jerarquía de las normas, debajo de las leyes encontramos los reglamentos. Reglamentos que de alguna manera desarrollan o le dan aplicación práctica a lo dispuesto en las leyes. Y por cierto, quizás olvidé decirlo, las leyes también le dan desarrollo o aplicación a lo que se dice en la Constitución. Entonces, esa es como la relación que se establece entre los distintos cuerpos normativos, comenzando con la Constitución. Entonces, la Constitución, por ejemplo, establece con ese rango prioritario algunos principios, algunas garantías, algunos derechos, y las leyes se encargan de desarrollarlos, de darles una aplicabilidad y una vigencia. De allí, y no sé si ustedes ya leyeron antes esas dos palabras, hay en la Constitución lo que podemos llamar normas programáticas, y hay normas que podemos denominar operativas. La diferencia entre las normas programáticas y las normas operativas es que las primeras, si no hay una ley secundaria que le dé vida, que regule, digámoslo así, que desarrolle ese principio constitucional, entonces no se puede de alguna manera darle vigencia o aplicación, aunque esté en la Constitución. Ustedes podrían, a medida que lean la Constitución, encontrar algunos ejemplos. Y la mayoría de esos ejemplos que van a encontrar incluyen expresiones como: la ley se encargará de regular lo dispuesto en este artículo. Algo así. Palabras más, palabras menos, pero lo que quiere decir es que tiene que haber una ley secundaria que desarrolle ese mandato constitucional. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una frase como esa en la Constitución, pues obvio, estamos en presencia de una norma que es programática, es decir, que necesita un desarrollo legislativo secundario para poder tener aplicabilidad. Ahora, las normas operativas, en cambio, esas no necesitan una ley secundaria que regule y le dé vida al mandato constitucional. No necesitan, sino que esas son, repito, de una aplicación inmediata, directa. El derecho, la garantía, el principio que incluye esa norma constitucional es de aplicación directa e inmediata. Luego, si podemos seguir con esa jerarquía entre las normas, podemos encontrar pues decretos, acuerdos, circulares, como un memorándum no enviado internamente y que tiene también carácter normativo. Encontramos ordenanzas municipales y una suerte de, hasta manuales, directrices, o sea, una amplia variedad, ¿por qué no decirlo?, de normas que tienen un carácter jurídico, por supuesto, porque participan de los caracteres de la norma, aunque a veces el ámbito de aplicación es un poco más restringido. Es decir, las leyes, por ejemplo, tienen carácter general. A veces un decreto, una ordenanza municipal, una directriz, una circular, su alcance es mucho más reducido. Es decir, se aplicará únicamente para ciertas personas, no para todas. Es como el caso de la sentencia judicial. Si analizamos una sentencia judicial, también tiene carácter vinculante. También podría caer en lo que podemos llamar una norma de carácter jurídico.
por cuanto obliga, pero no a todas las personas como lo hace la ley, sino únicamente a aquellas que en la sentencia se les imponga alguna obligación. Entonces, la sentencia misma podría entrar en esa categoría de ser una norma. Ahora, con respecto, obviamente, a la pregunta concreta, la relación entre el derecho constitucional y el derecho civil vendría a ser esa, que el derecho civil lo que hace es desarrollar, darle aplicabilidad, darle, digamos, vida a normas que son de orden constitucional. Y aquí tal vez valga la pena hacer como un cuestionamiento adicional a ustedes. ¿Qué encontraron en el trabajo de investigación que se les pidió hacer? ¿Qué norma constitucional, qué artículo en la Constitución pudieron encontrar y que es un fundamento de alguna figura eminentemente civil y que como tal es desarrollada en el Código Civil? A ver, ¿qué encontraron? ¿Quién quiere compartir lo que encontró junto con su compañero o compañera en el trabajo que realizaron? Les escucho. La propiedad. Muy bien, gracias. La propiedad, ok. Pero déme un poquito más de contenido a su respuesta. Es decir, vaya, por ejemplo, ¿qué encontró en la Constitución que habla sobre la propiedad? Y luego, ¿qué encontró en el Código Civil que también habla sobre la propiedad? En la Constitución tomé el artículo 2 que menciona que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y lo que nos importa, a la propiedad y posesión. Bien. De ahí sigue el artículo mencionando otras cuestiones. Excelente. Y el Código Civil, como en muchas otras figuras, no solo tiene un artículo que lo desarrolla, sino que a veces tiene sus propios títulos, capítulos para desarrollar toda una figura. Así es correcto, es correcto. Y efectivamente, y muchas gracias Luis Mario por su participación, aquí tenemos un ejemplo muy acertado de un fundamento constitucional para una institución fundamental también del derecho civil, del derecho privado en general, como lo es efectivamente el derecho de dominio o propiedad. Y muy bien lo que dice, no vamos a encontrar un solo artículo en el código que desarrolle el único. Y fíjense qué interesante, el artículo 2 de la Constitución no solamente garantiza al ciudadano o a la persona en general, aunque no sea ciudadano todavía, a la persona en general, no solamente garantiza el derecho a la propiedad, sino que, como muy bien lo citó usted, hay muchos otros derechos garantizados en un solo artículo constitucional, como lo es el artículo 2, a la vida, a la integridad física, a la integridad moral, a la propiedad, a la posesión. Entonces, hay, como quien dice, de un solo artículo se desprende el fundamento constitucional para muchas figuras o instituciones. Entonces, muy bien dicho, a veces encontraremos capítulos enteros y no necesariamente un solo cuerpo normativo desarrollando ese principio, garantía o institución fundamental, sino que podemos encontrar, digamos, varios cuerpos normativos que desarrollan un mismo asunto. Por ejemplo, la vida, el derecho a la vida. Es decir, aquí podemos encontrar múltiples cuerpos normativos que lo regulen. Código de salud, por ejemplo. Es decir, un código de salud
especial para garantizar el derecho a la vida y que también en algún momento tenemos que repasar, ¿no? El Código de Salud, el Código Penal, desde el momento en que el Código Penal dice aquel que mate será sancionado con prisión de tanto a tanto, entonces desde ahí está desarrollando también o dándole aplicabilidad o vigencia al mandato constitucional de que se garantiza el derecho a la vida, a la integridad física. Cuando el derecho penal sanciona las lesiones, por ejemplo, aunque sean involuntarias, en un accidente de tránsito, por ejemplo, lesiones culposas, está el derecho penal desarrollando ese mandato o ese principio constitucional que es el derecho a la vida. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que se ha explicado? ¿Algo que no les quede suficientemente claro? Ustedes pueden aprovechar para preguntar, ¿verdad? A fin de que las cosas que se digan queden de alguna manera bien claras en sus mentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí se pregunta qué son los contratos en masa. El término masa, obviamente, y como lo he dicho antes, casi cada palabra en nuestro idioma tiene más de un significado. Casi cada término, casi cada palabra. Entonces, necesitamos, para darle contenido a algún término, ubicarnos en el contexto dentro del cual el término se está utilizando. No es lo mismo para el caso decir, mira, bueno, ¿cuáles son los ingredientes que vas a utilizar para hacer ese pastel? Bueno, pues masa de harina, masa de trigo, masa de maíz, es decir, una acepción que tiene el término. Pero en este contexto, más bien se está hablando de contratos que se realizan no de manera aislada. Es decir, no se está refiriendo a contratos que se hacen una vez cada 3 meses, por ejemplo. Un contrato que se realiza una vez al año, o sea, aislados, sino a contratos que se realizan con frecuencia, es decir, contratos que se realizan 5, 8, 10, 40, 100 veces al día. Esa es la idea. Contratos en masa son contratos que se realizan de manera muy, muy frecuente, muy común, muy ordinaria, es decir, contratos que se realizan, bueno, y que lo realiza, por supuesto, la misma persona. Es decir, le pongo un ejemplo. Yo, abogado y notario, pues obviamente otorgo o realizo contratos. En el caso de un abogado, estamos hablando de contratos de prestación de servicios profesionales. En el caso de un notario, igual, es un contrato de prestación de servicios profesionales. Pero, ¿creen ustedes que yo hago de estos contratos cada día? Pues no. O sea, si yo hago 10 contratos de estos en un mes, no, hombre, les aseguro que estoy realizado. No, ni siquiera 10. O sea, me pongo como ejemplo para ilustrar lo que no es contrato masa. O sea, en el caso mío, contratos que yo realizo de prestación de servicios son aislados. Pero pensemos en el dueño de un cafetín, en el dueño de una venta de cocos. Imagínense, venta de cocos. Ya no digamos el dueño de almacenes Simán o el Super Selectos. Es decir, contratos masa.
contratos que se realizan, pero uno detrás de otro. Imagínense cuando usted va, por ejemplo, a la caja de un Selectos, de un supermercado, y una gran fila. Váyase allá al Walmart. Solo para llegar a la caja tiene que hacer una gran fila. Imagínense cuánta contratación, porque eso es una compraventa. Usted compra, ellos venden. Es una compraventa de mercaderías, una compraventa. Entonces están haciéndose compraventas, pero miles en un solo día. El contrato masa, repito, da la idea de una contratación masiva. De ahí su nombre, masiva, en masa. Muchos en corto tiempo. Espero haber dado respuesta. Mire, esa pregunta en cuanto a 4 códigos, cómo ha sido la influencia de esos 4 códigos que se menciona en un video. Yo también les recordé, les dije, que a veces nos encontramos con algunos autores, ya sea de libros o de artículos, y por qué no, videos, que no son de El Salvador, ¿verdad?, sino que son de otros países, como por ejemplo España, México, Argentina, Colombia, etc. Y que nosotros los vemos y aprendemos de ellos porque forman parte de una de las fuentes del derecho, una de las fuentes del conocimiento, que es el derecho extranjero. Entonces nosotros hacemos lo que se conoce como derecho comparado, es decir, comparamos el derecho nuestro con el derecho de otros países. Es más, fíjense bien, he visto sentencias de tribunales superiores, salas de la corte, en donde, como para resolver un asunto que tal vez no tenga en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia una solución ya dada, para resolverla, y ante esa laguna, ante ese vacío, ante esa falta de ley o de jurisprudencia propia, ¿por qué no? Es válido acudir al derecho comparado y decir, por vía de ejemplo, para ilustrar la resolución a la cual se llegará, dicen nuestros jueces, hemos analizado la sentencia que se dictó por el tribunal allá en Argentina, y citan el caso y citan la resolución, y por supuesto es un caso que se parece al que ellos están ahora resolviendo. Y entonces, repito, utilizan el derecho comparado para solucionar problemas autóctonos, es decir, problemas nuestros. Entonces, en ese sentido, tal vez en nuestro país no se haya dado tan marcadamente esa influencia a la que se refiere en el caso concreto el video que ustedes pudieron ver en la semana 2. Preguntan por qué el derecho civil tiene relación con otras ramas. Miren, el derecho civil es conocido también como el derecho común. Derecho común, así se le llama, derecho común. Y, por su parte, al derecho procesal civil también, como derecho procesal común. Ahora, esto podría tener 2 explicaciones, el por qué llamarle común. Bueno, de hecho, lo común es lo que es como compartido por varias clases, y así, por vía de ejemplo, decimos, es que esos tienen en común tal y tal característica. Por ejemplo, un hombre y una mujer, que obvio pertenecen a clases distintas porque hay características que los diferencian el uno de la otra, pero también tienen características en común, es decir, que son propias. Entonces, en ese sentido, el derecho civil tiene muchísimas características que son comunes a otras ramas del derecho. Tanto así que por algunos autores que han estudiado la historia del derecho, la historia de las relaciones jurídicas, de las normas, pues obviamente han llegado a la conclusión
de que algunas ramas actuales del derecho se han separado o han tenido, digamos, una regulación previa en el derecho civil. Y eso es muy claro entre nosotros. Por ejemplo, para no ir tan lejos, el código y las leyes de familia. Antes de formar un cuerpo separado y distinto, antes de ser derecho de familia, era derecho civil. De tal manera que no existía la legislación familiar, sino que el mismo derecho civil regulaba por igual las relaciones familiares que hoy se regulan en el Código de Familia y las legislaciones que se han también escindido, como por ejemplo la legislación sobre niñez y adolescencia y la legislación sobre crecer, no sé, como crecer sanos, no recuerdo cómo se llama la nueva legislación que hay. Entonces todo esto, repito, tuvo, por qué no decirlo, un origen, una fuente en su creación del derecho común, es decir, del derecho civil. Y lo mismo sucedió, y eso desde la Edad Media, con respecto al derecho mercantil, el derecho comercial, las regulaciones de los comerciantes y de las cosas mercantiles antes tampoco existían como una rama independiente o propia o separada del derecho común, no. El mismo derecho civil regulaba por igual lo que bien podemos llamar relaciones civiles y las relaciones mercantiles, por igual. Es decir, no había una diferencia entre derecho civil y derecho mercantil. Ahora sí la hay. Y eso, repito, desde hace mucho tiempo. Pero antes de esa escisión, de esa separación o división, el derecho civil regulaba por igual esas relaciones. Entonces, ¿por qué tiene relación? Bueno, para tratar de dar una respuesta, porque le dio vida. El derecho civil marcó el punto de partida de estas otras ramas. De él se desprendieron y por ende hay relación. Y el otro aspecto, aparte de que fue su origen o de dónde salieron, el otro aspecto es que si de repente encontráramos algún hueco, algún vacío o algo, alguna omisión legislativa, o sea, si de repente nos encontramos con algo que no está regulado en el derecho mercantil o en el derecho de familia o en el derecho bancario o en el derecho bursátil, es decir, si encontramos, digamos, alguna omisión legislativa, alguna laguna, algo que no está regulado, entonces estamos facultados para ir a buscar una respuesta en el derecho civil, en el derecho común. Es decir, es como supletorio de lo que no se dijo en esas ramas especializadas. Espero estarme explicando. Si hay algo que no se dijo, entonces vámonos a lo que dice el derecho común, como para suplir cualquier vacío, cualquier deficiencia que nos encontremos en estas otras ramas. Entonces el derecho civil o común, incluso el procesal, para materias que son eminentemente adjetivas, el derecho procesal civil es el que tendríamos que aplicar en defecto o ante cualquier vacío que pudiéramos encontrar en estas ramas que se han especializado del derecho común, tanto sustantivo como procesal o adjetivo. Si el Código Civil dice en sus mismas disposiciones contiene regulación sobre el proceso, ¿cuál sería la distinción con el Código Procesal Civil? Vaya, mire, aquí es importante tener en cuenta dos, llamémosle, ramas o vertientes del derecho.
Una es la rama material o sustantiva, que es la que, digámoslo así, establece o desarrolla, como lo dijimos antes, un derecho, a partir, por supuesto, de un mandato constitucional explícito o implícito, no importa. Es decir, hay principios implícitos que también dan la base para formulaciones legislativas. Entonces, el derecho sustantivo o material es el que establece, digamos, esa prerrogativa que una persona tiene para reclamar algo de alguien, pudiendo ese alguien ser el Estado mismo en cualquiera de sus instituciones, aún municipales, o cualquier otra persona. Es decir, reclamar yo un derecho. Ese derecho está constituido en el derecho material o sustantivo. Le pongo un ejemplo. Allá el Código Civil, por el artículo 988, anótelo por ahí para buscarlo después. El Código Civil dice en el artículo 988, son llamados a la sucesión intestada, y luego comienza con una serie de ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Es decir, le da como un orden en el cual algunos familiares del difunto son llamados, como quien dice, se les da derecho a reclamar esos bienes que dejó la persona que murió, eso sí, sin dejar testamento, porque todos nosotros pues tenemos, digamos, libertad para poder hacer un testamento y en él disponer de nuestros bienes para después que fallezcamos. Eso es testar, o sea, hacer testamento en el cual disponemos libremente, bueno, con ciertas restricciones, pero disponemos con alguna libertad de nuestro patrimonio para después de que nosotros pues partamos de este mundo y vayamos al otro lado de ese velo llamado muerte. Entonces, el artículo 988, repito, dice a quienes se les concede ese derecho de reclamar los bienes que dejó el difunto, la persona que murió sin dejar testamento, porque si hubiera dejado testamento, igual la misma ley le dice que aquellas personas que han sido instituidas en el testamento como herederas o como legatarias son las que tienen el derecho de reclamar esos bienes, esta vez gracias al testamento. Pero si no hay testamento, entonces aplicamos la ley, lo que dispone el 988. Y el artículo comienza diciendo, pues si mal no recuerdo, el padre, la madre, los hijos y el cónyuge o conviviente sobreviviente. Piensen ustedes en ese escenario. Una persona fallece, no deja testamento, y la pregunta del millón: ¿quién tiene derecho a reclamar los bienes que esa persona dejó? La ley se lo responde. La ley le dice: el papá, la mamá, los hijos y el cónyuge. Ahora, si no hubiera estado casado, entonces el conviviente que le sobrevive. Allí el artículo lo que está haciendo es instituyendo un derecho, y eso es derecho sustantivo o derecho material. El papá, la mamá, los hijos, el cónyuge o el conviviente tienen derecho dado por la ley para reclamar esos bienes dejados por el difunto, que no hizo
testamento. Ok, pero una cosa es que se establezca un derecho y otra cosa es cómo materializarlo, cómo adjetivarlo, cómo hacerlo efectivo, cómo darle realidad o vida. Y ahí es donde entra en juego el derecho procesal, llamado también derecho adjetivo. Aquí tenemos como un desarrollo procedimental, tramitación, diligencias, decir paso a paso qué es lo que hay que hacer. De eso ya no se encarga el derecho sustantivo o material, para nada. De eso se encarga el derecho adjetivo o procesal. Ahora, su observación es muy atinada porque lamentablemente, digo yo lamentablemente porque de alguna manera representa un defecto en la técnica legislativa empleada, pero lamentablemente a veces encontramos en códigos que son, ¿por qué no decirlo?, de carácter sustantivo o material, a veces encontramos algunas disposiciones que son puramente adjetivas o procesales. Ahora, en ese orden de ideas, lo que tendríamos que decir es que ese articulado, esos artículos del tal al tal, a pesar de que estén en un código llamado a ser solamente sustantivo o material, pues ni modo, tenemos que reconocer que esos artículos tienen una esencia o una naturaleza adjetiva o procesal, aunque estén en el código que es sustantivo o material. Entonces, con eso en mente, si el Código Civil contiene en sus mismas disposiciones regulaciones procesales, mi respuesta a esa pregunta es que es cierto, pero que es consecuencia de un error, de un error en la técnica legislativa empleada. Es como mezclar lo que no se debe mezclar, pero hacerlo otra vez por error. Por error. Entonces, lo que correspondería es sacar esas disposiciones que tienen contenido procesal del cuerpo normativo en donde están y pasarlas a donde corresponde, que es a un código procesal o a una ley procesal. ¿Y saben por qué? Porque de repente podríamos encontrar contradicciones entre una regulación y otra. Entonces, ¿cuál creen ustedes que tendría que prevalecer al encontrar contradicciones? Y miren, les puedo poner un ejemplo adicional. Tanto en el Código Civil como en el Código Procesal Civil y Mercantil se dice cuáles son los bienes que no se pueden embargar. Es decir, cuando hay un juicio ejecutivo, un proceso ejecutivo, pues una de las... déjenme checar qué pasó aquí, que perdí... aquí estoy. Repito, cuando hay un proceso ejecutivo, una de las actuaciones procesales más relevantes, más claves para el éxito de ese proceso es el embargo de bienes que pertenecen al deudor. El embargo es el secuestro judicial de bienes, es decir, quitarle los bienes que son propios del deudor, quitárselos y entregarlos a un depositario nombrado por un juez y que se encarga de cuidar esos bienes para poderlos devolver pues a la persona que el juez le indique, persona que podría ser el deudor mismo si paga, podría ser el acreedor cuando se le adjudican en pago esas cosas, o podría ser un tercero que las ha adquirido en una venta, en pública subasta de esos bienes.
Entonces esos bienes, repito, le son embargados, le son quitados al deudor. Pero por disposición legal, que probablemente encuentre su fundamento en la Constitución misma, hay ciertos bienes que no se pueden embargar. Incluso el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, podría ser fundamento para esta prohibición de embargar ciertos bienes. Por ejemplo, la ropa. Imagínese que usted ande una ropa muy bonita, muy cara, muy exclusiva, pero usted es deudor. Entonces llega el ejecutor de embargos con la policía allí, ¿verdad? Y aquí venimos a embargar porque usted debe y no ha pagado. Y se me quita inmediatamente la ropa que anda porque me la voy a llevar. Si esa camisa que anda vale como $100, el pantalón vale como 200, los zapatos valen $300, porque son de marca. Entonces me lo llevo porque me lo llevo ahorita mismo y lo voy a dejar desnudo. ¿Cómo la ve? ¿Qué pensaría usted de eso? Pues a mí me resulta obvio que no es válido. No se vale. ¿Cómo va a ser eso que lo va a dejar desnudo? Y su dignidad como persona. Y además me voy a llevar ese plato de comida que tiene usted porque bien vale sus $3 y ahorita mismo me lo llevo y no se lo va a comer usted, me lo va a comer yo, se lo va a comer el acreedor. Le quita la comida. Y me llevo su cama también, porque duerme en el suelo. La cama. Es decir, repito, y le vamos a embargar también el salario. No va a recibir ningún salario a partir de hoy porque va a quedar embargado. Y todo su sueldo va a ir a parar al depositario para después entregárselo al acreedor. Su sueldo. ¿Ok? Entonces, con eso lo que les estoy diciendo es de que hay ciertos bienes que no se pueden embargar. Y cuando buscamos nosotros cuáles son los que no se pueden embargar, encontramos tanto en el Código Civil como en el Código Procesal Civil y Mercantil, y al hacer un cruce, una comparación, podemos encontrar algunas discrepancias, algunas diferencias, y surge la pregunta, ¿qué prevalece entonces? ¿El Código Civil o el Código Procesal Civil y Mercantil? Y en todo caso, ¿por qué tendríamos que estar haciendo estos análisis si la regulación estuviera en un solo lugar? Es decir, en el lugar donde corresponda. En el lugar donde corresponda. Ahora, ¿cuáles bienes embargar y cuáles no? ¿Es un asunto adjetivo o procesal o es un asunto sustantivo o material? Bueno, que lo defina quien lo tiene que definir, el legislador. Pero una vez definido, que lo deje en un solo lugar, pero no en los dos al mismo tiempo, porque repito, eso genera confusión y dudas. Vamos a ver qué fundamentos constitucionales rigen o definen el proceso civil. Bueno, en eso consistió la tarea, en eso consistió la actividad que ustedes trabajaron, los fundamentos constitucionales del derecho civil. O del proceso, dice aquí el proceso civil, bueno, es igual, es decir, formaba parte de la actividad, ya que el proceso de alguna manera regula los trámites que hay que seguir en el órgano jurisdiccional para poder hacer valer el derecho material. Pero al igual que el derecho constitucional fundamenta el derecho civil, también fundamenta el derecho procesal. Manejemos un pequeño ejemplo así sencillo. El derecho de audiencia. Aquel derecho en cuya virtud nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin antes haber sido oído en juicio con arreglo a las leyes. Entonces, ese principio constitucional fundamenta la parte del proceso civil en donde hay que darle audiencia al demandado, hay que emplazarlo
para que conteste la demanda, para que se defienda, para que utilice sus propias pruebas y sus propias argumentaciones a fin de defenderse de ese ataque llamado demanda del que está siendo objeto. Y el derecho de audiencia, pues obviamente tiene arraigo constitucional. El otro es la presunción de inocencia. Es decir, la presunción de inocencia no solo opera en el ámbito penal, no, en todos los ámbitos del derecho, todo aquel a quien se le impute, a quien se le reclame, a quien se le exija, pues vamos a presumir que es inocente. Es decir, vamos a presumir que todas las garantías están en su favor y que la carga de la prueba corresponde a quien quiere revertir o destruir esa presunción. O sea, yo voy en principio a presumir que un imputado es inocente, campo penal, pero también voy a presumir que un demandado no debe. En principio, el demandado no tiene por qué satisfacer la pretensión de su acreedor, del demandante, a menos que se pruebe lo contrario, a menos que se pruebe que sí debe, que sí está obligado. A veces esa prueba ya está preconstituida de antemano, a veces, no siempre, pero a veces sí. A veces la prueba de que un demandado debe está preconstituida, la prueba, por regla general, en un instrumento público, en un documento que tiene validez y que tiene credibilidad. Un documento otorgado, por ejemplo, ante un notario. Si usted asume una obligación ante un notario y usted firma en presencia del notario y se le da al acreedor una escritura pública, un documento fehaciente, ya allí va la prueba de que usted debe. Pero igual, si no existiera esa prueba que demuestra lo contrario, a usted se le presume que no debe, a usted se le presume inocente, que es la palabra que podemos utilizar. La presunción de inocencia se aplica en cualquier rama del derecho, en cualquiera, administrativo, penal, laboral, de familia. A veces resulta un poco triste, y se los comento porque también valga la pena. A veces se toman algunas decisiones a nivel judicial que no son muy consecuentes con esta presunción de inocencia. No sé cómo llamarle, algunos podrían llamarle males necesarios. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a alguien que es inocente se le debe encarcelar? Si la Constitución dice de que ninguna persona puede ser privada de ninguno de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio, les resulta un poco contradictorio, ¿no?, con eso, el que un inocente que todavía no ha sido condenado tenga que ser encarcelado. Y por eso es de que la prisión, llamémosle preventiva, o la detención provisional debe ser la excepción y no la regla. La excepción. Solo en casos en que definitivamente sea indispensable debería privarse de libertad a una persona que no ha sido condenada todavía, porque se presume inocente. Entonces no está bien privarle de su libertad ambulatoria mientras se presuma inocente, salvo en casos, en que resulte necesario e indispensable, que deberían ser los menos. Entonces, resulta, repito, bastante triste darse cuenta
de cómo aquí la cosa es al contrario, ¿no? O sea, aquí la regla general es la detención. Aquí lo que se presume es la culpabilidad. O sea, es triste, pero ni modo. Ojalá llegue el día en que ustedes puedan formar, digamos, hacer parte de un cambio, pero ni modo. Miren, yo repito, si a medida que yo estoy haciendo estos comentarios, ustedes tienen algunas preguntas, pues no duden en hacerlas. En la medida que usted pregunte, en esa medida va a aprender. Si no pregunta, pues no va a aprender lo mismo. ¿A qué se refiere el derecho civil dentro del derecho penal? ¿A qué se refiere el derecho civil dentro del derecho penal? Mire, aquí a lo mejor la respuesta la podamos encontrar en la circunstancia de que un hecho ilícito, es decir, una infracción a las normas de orden penal, no solamente dan lugar a una acción penal, sino también a una acción civil. Les explico. La acción penal es ejercida por regla general de oficio. Hay un ente encargado de perseguir la comisión de hechos punibles, especialmente de delitos, y es la Fiscalía General de la República, y la inmensa mayoría de los hechos punibles son de acción penal pública. Cuando un delito se dice que es de acción penal pública, significa que no se necesita que el ofendido o la víctima dé su consentimiento para que se pueda perseguir y castigar, ya que se parte de que ese delito ha ofendido a la colectividad entera, y no solamente a la víctima directa, sino que todos somos víctimas, y por eso el Ministerio Público, la Fiscalía, los persigue, aunque, fíjese bien, aunque la víctima directa diga, no quiero nada, no, por favor, no lo persigan, no. He oído, por lo menos en algunas películas sale, ¿no? Y toda morateada la persona, todo herido, todo apaleado, y va a presentar cargos. No voy a presentar cargos. No hay nada que la policía, ni la fiscalía, ni los jueces, no hay nada que pueda hacer cuando la víctima directa no presenta cargos. Aquí no es así. Eso dejémoslo para las películas de Hollywood. Aquí, frente a un delito de acción penal pública, la opinión de la víctima sale sobrando. Quiera o no quiera, siempre se va a perseguir. Pero estamos hablando allí de la acción penal, es decir, la acción que se sigue para sancionar penalmente al causante o autor de ese hecho punible. Prisión, multa o lo que sea. Acción penal. Pero a la par, llamémoslo así, simultáneamente a la acción penal, también va la acción civil. Y la acción civil lo que pretende es otra cosa. No es el encarcelamiento, por ejemplo, la prisión, ni siquiera la multa que entra al Estado, no. La acción civil lo que busca es el resarcimiento, es la reparación, es como quien dice, el pago de una suma de dinero que represente una indemnización, una satisfacción por el daño sufrido. Le pongo un ejemplo. En un accidente de tránsito, pues una persona resulta pues con fractura en
una pierna, por ejemplo, un pie. Entonces va a un hospital, le hacen una operación, gasta en médicos, en medicina, en hospitalización, en anestesia, cirugía, total, que tiene un montón de facturas ahí que llegan a $3,000, por ejemplo. Además, dejó de trabajar por un mes y en ese mes perdió el empleo, o si era un comerciante informal, vivió prestado porque no pudo él obtener ningún ingreso propio. Total es que dejó de percibir algunas entradas por motivo de su incapacidad, de su enfermedad por el accidente. Entonces, un accidente de tránsito, por mencionar un ejemplo de miles, un accidente de tránsito, repito, puede dar lugar a una acción penal para sancionar penalmente al conductor que no tuvo la precaución suficiente, pero también para que indemnice los daños y perjuicios causados, tanto el daño emergente o gastos como el lucro cesante, aquellos ingresos que no se tuvieron durante ese tiempo. Entonces, eso es la acción civil. Y allí la relación que hay entre el derecho penal y el derecho civil. Aparte de que hay algunas, digamos, figuras eminentemente penales que para poderse completar hay que recurrir al derecho civil. Por ejemplo, hay muchos delitos relativos al patrimonio. Pero si no se tiene una idea exacta del concepto civil llamado patrimonio, entonces podría equivocarse, digamos, algún juzgador y entender que hay patrimonio donde no lo hay, por ejemplo. Entonces se complementa, digamos, el derecho penal en algunas de sus figuras que incluyen instituciones que son propias del derecho civil y que por ende tienen también que ser conocidas por el juzgador. Por eso un juez, antes que juez, es un abogado. Y el abogado debe conocer todas las ramas del derecho, todas. Aunque se especialice en alguna de ellas, eso no lo exime de conocer todas las ramas del derecho. Entonces, la relación entre el derecho civil y el derecho penal es evidente. Vamos a ver. Mire, en cuanto a si el derecho civil fue la primera rama en surgir, no creo que lo haya sido. Obvio, habría que repasar, digamos, algunos autores que desarrollan el tema este de la historia del derecho, especialmente el derecho romano, pero no creo, porque se me ocurre que pudieron haber surgido simultáneamente derecho civil y derecho penal, porque las fuentes del derecho o de las obligaciones en el derecho romano en realidad eran dos, el delito y el contrato. Entonces sería muy difícil dar una respuesta exacta a esta pregunta. Lo que sí le puedo decir es que tal vez no sea categórico y decir sí, el derecho civil fue el primero en surgir. No, quizás no, lo pongo en duda, que haya sido la primera rama, la del derecho civil en surgir. Ahora, ¿los fundamentos constitucionales también se trabajan con otros códigos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La Constitución es fundamento de todo, de todo. Desde el derecho penal, que es el más grave, ¿no? Porque es el poder que reprime el derecho penal, derecho electoral, derecho de familia, derecho laboral, derecho agrario, derecho de menores, derecho procesal. Sí, definitivamente.
En ese sentido, la respuesta es afirmativa. Todos los códigos, todas las leyes encuentran fundamento en la Constitución, que es ley primaria. Entonces, es importante conocer la Constitución. Y más importante que conocerla es aplicarla, es respetarla, es interpretarla adecuadamente. Y incluso los artículos que puedan estar escondidos, aún esos, hay que encontrarlos y que ya no estén escondidos. Ok. Toda relación jurídica entre el Estado y los particulares debe ser ubicada dentro del derecho público. Pienso que no. Hay algunos autores en los materiales que ustedes han leído que explican que una relación es de derecho público siempre y cuando el Estado intervenga en ella, pero con su poder de soberanía, con su poder de imperio, y no exista una relación entre iguales. El Estado puede intervenir en negocios, en relaciones jurídicas, pero de tú a tú con los particulares. Y en ese sentido, aunque el Estado intervenga, no por eso la convierte en una relación de derecho público. Es decir, no se toma en cuenta quién interviene para calificarla como público o privado, sino en qué calidad interviene. Tal suerte que si interviene con su poder de Estado, por ejemplo en materia tributaria, jamás el Estado se va a poner a discutir con los particulares los términos, las cláusulas bajo las cuales se van a pagar los impuestos. No. Tal vez previo a la determinación del impuesto haya consultas, ¿verdad? Pero con total independencia de las consultas que resulten, toda la población, si se le pregunta, votarían porque no se paguen impuestos. Todos, sin excepción. Vamos a hacer un plebiscito. ¿Quieren pagar impuestos? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta creen ustedes que sería la mayoritaria? Pues obviamente que no, ¿verdad? Especialmente cuando ni cuenta se da a la ciudadanía de en qué se gastan los impuestos. ¿En qué consiste el Código Civil? Bueno, es un cuerpo normativo que regula las relaciones entre particulares o entre el Estado, actuando como igual con los particulares, tratando de establecer esos derechos de orden principalmente patrimonial, que se puedan dar entre las personas. ¿Qué son los contratos mercantiles? Bueno, en realidad, por lo que hemos aprendido de que el derecho mercantil se creó o nació del derecho civil, pero no el año pasado ni hace 10 años, sino que desde la Edad Media. Entonces hay bastante relación, por supuesto. Lo que hace, fíjense bien, que un contrato sea mercantil y no civil es, como quien dice, si se hace en masa, si se hace por empresa, o si el contrato recae en una cosa que es típica o accidentalmente mercantil. Se los explico porque necesita explicación. Digamos que en materia de contratos, la regla general es que no son mercantiles. La regla general, un contrato es un contrato, llamémosle civil, por lo general. Pero, dependiendo ciertas circunstancias, un contrato podría ser considerado como mercantil. Y lo que necesitamos saber para poder catalogar un contrato entre civil o mercantil, primero es si encuentra o no regulación expresa en el Código de Comercio. En el Código de Comercio
y ustedes lo vieron la vez pasada, cuando hicimos ese análisis de la estructura del Código de Comercio, hay un libro, no recuerdo el número, porque no es esa la idea de recordar cuál es el número, no, eso es tonto, pero hay un libro que se llama de las obligaciones y contratos mercantiles, de las obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, si encuentra regulación expresa en ese libro, por ejemplo, si dijera allí del contrato de compraventa mercantil, entonces ese contrato de compraventa al que se refiera ese articulado en el Código de Comercio sería un contrato mercantil. Si de repente dice del mandato mercantil, por ejemplo, entonces ese mandato, si cumple con los presupuestos o requisitos o elementos que allí se mencionen en ese articulado, entonces es un mandato mercantil. Y así con los demás. Es decir, si usted, repito, encuentra en el libro ese del Código de Comercio que se llama de las obligaciones y contratos mercantiles, si usted encuentra algún contrato regulado allí y que se le califica, por supuesto, como mercantil, entonces es un contrato mercantil. Lo otro que hay que considerar es el objeto sobre el cual ese contrato recae. Le pongo un ejemplo. Un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, un contrato de prenda, el objeto, o sea, aquello que se está vendiendo, aquello que se está arrendando, aquello que se está dando en prenda, el objeto del contrato, podría ser una empresa mercantil. Recuerden, no hay que confundir empresa y sociedad. Son conceptos diferentes. La empresa es una cosa mercantil. La sociedad es una persona jurídica. Es un ente. Entonces, si una compraventa recae sobre una empresa, entonces esa compraventa es mercantil, porque el objeto sobre el cual recae es una cosa típicamente mercantil. Todo contrato en el cual intervengan títulos, valores, también sería un contrato mercantil. Todo contrato, fíjense bien, que recaiga o en el que intervenga una sociedad, todo contrato en el que intervenga una sociedad también sería un contrato mercantil, por la intervención en ese contrato de una sociedad. Y es que hay un artículo en el Código de Comercio que dice que los actos que sean mercantiles para una de las partes lo será para todas las que intervengan en esa relación. Y las sociedades, obviamente, actúan como lo que son titulares de una empresa mercantil, y los contratos que realizan obviamente son contratos mercantiles, las sociedades, porque son contratos realizados por empresa y normalmente en masa, que es otra de las características de los contratos mercantiles. ¿Qué materias comprende el derecho civil? Bueno, en el análisis que hicimos del Código Civil, porque recuerden lo que les pedí, ¿no? Que por un lado, Código Civil, y por el otro, Código de Comercio. Entonces, ahí también pudimos darnos cuenta de cuál es el contenido a través del articulado del Código Civil. Si no completaron esas actividades, lo pueden hacer, complétenlas. Completen el análisis de lo que contiene el Código de Comercio por un lado y de lo que contiene el Código Civil por el otro. Sepan ubicarse, sepan encontrar, por ejemplo, código en mano, si fuera físico, o incluso digital,
yo podría decirle, mire, ¿dónde puede encontrar acerca del comodato? Que eso no lo agarre por sorpresa. Comodato. Mire, y el depósito necesario, ¿será que lo puedo encontrar a dónde? Depósito necesario. Mire, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de cheque cruzado? Cheque cruzado. Es decir, otra vez, no esperen, por favor, que en sesiones como esta se les enseñe todo lo que hay que aprender. No, eso sería ilusorio, imposible. Entonces, hay que estudiar, hay que revisar la legislación, hay que familiarizarse con el contenido de ambos códigos, civil y mercantil, por el momento, para poder, digamos, conocer de primera mano cuál es el campo de aplicación de estas normativas. Materias que comprende las personas, los bienes o derechos reales, ¿verdad? Básicamente las obligaciones, con una gran cantidad de información al aprender la teoría general de las obligaciones. Comprende los contratos, el derecho civil, los contratos, diría yo en general sobre la base de que así como hay compraventa mercantil, también hay compraventa civil. Así como hay mandato mercantil, así como hay hipoteca mercantil, prenda mercantil, fianza mercantil, también las hay civiles. Entonces, de hecho, en el Código de Comercio nos remite al Código Civil para muchas de estas figuras jurídicas. Y finalmente, personas, bienes, derechos reales, obligaciones, derechos personales y también, bueno, contratos, por supuesto, y el derecho sucesorio o hereditario. Es parte del derecho civil, el derecho hereditario o sucesorio. El que definitivamente tenemos que sacar, porque lo hizo nuestro legislador desde 1994, es el derecho de familia. Ese sí lo vamos a sacar. Si alguno de ustedes me dijera algún día que el derecho de familia es una materia incluida en el derecho civil, yo tendría que reprochárselo, ¿verdad? Porque le estoy aclarando que el derecho de familia no forma parte del derecho civil desde octubre de 1994. Bueno, lamentablemente no he tenido tiempo para dar respuesta a cada una de las preguntas, pero quiero invitarles para que no dejen ustedes de cuestionar el conocimiento y lo que están aprendiendo. Fíjense cómo a partir de preguntas que ustedes han formulado, hemos tratado de dar respuesta y en las respuestas se han incluido algunas cuestiones que a lo mejor no sabían y que ahora, espero, ya las saben. Bien, ¿alguna pregunta final antes de pasar la asistencia y despedirnos? Bien, entonces voy a dejar de grabar. Sí, tengo 1 hora y 19 minutos.